tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla. Buenos días, esta es la segunda llamada. En un momentito comenzamos. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las bombas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un esfuerzo conjunto de la FES Cuautitlán a través de la Comisión Interna de Equidad de Género, Palech Educación, Sarraute Educación y la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional. Quiero presentarles a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de la FES Cuautitlán. Buenos días. Está con nosotros también el doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general. Buenos días. Se encuentra también la doctora María Magdalena Sarraute Requesens, directora de Sarraute Educación. Muchísimas gracias, Vane. Y está también con nosotros el maestro Luis Rubén Martínez Ortega, miembro de la Comisión Interna de Equidad de Género, quien fungirá como moderador de esta charla. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Para continuar, quiero cederle el micrófono al maestro Jorge Alfredo Cuellar para que nos brinde un mensaje de apertura. Sí, muy buenos días. Nuevamente los saludo con mucho afecto. Trabajos de esta Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N aquí en la FES Cuautitlán. Realmente debo agradecer a los organizadores de este importante evento, de esta importante mesa redonda sobre ciberacoso contra la mujer y la iniciativa que se tomó para invitar a nuestras dos distinguidas ponentes de Venezuela y de Chile para hablarnos sobre este importante tema. Quiero comentarles que esto de las actividades que cotidianamente hace nuestra comisión interna de equidad de género, que nace en el Consejo Técnico, se integra también con la Comisión Local de Seguridad
pero se hace una sola con el propósito de trabajar, difundir, hacer todas las acciones para evitar precisamente lo que hoy estamos recordando, que es la violencia contra la mujer. Lo comentaba yo hace rato en la inauguración de todos estos eventos, que esto solamente es un recordatorio para no dejar ningún día de trabajar a favor de este tan importante flagelo que tenemos en el mundo, en México, en la UNAM y desde luego en la FES Cuautitlán. Nosotros tenemos la responsabilidad de no permitir bajo ninguna circunstancia que esto ocurra. Agradezco la presencia de la doctora Maritere Petrizo, de grupos feministas de Venezuela, y de la maestra Valentina Bruna, también de grupos feministas de Chile. Ellas nos van a dar sus puntos de vista sobre el acoso, pero un ciberacoso contra la mujer, que se vuelve una parte importante en estos momentos donde primordialmente el uso de las tecnologías nos obligan a continuar con las actividades cotidianas de la universidad, pero no por eso están exentas de tener este tipo de problemas. Hay ya denuncias, hay hechos pasados y actuales que están ocurriendo relacionados con estos temas y quizá no nada más en la parte de las actividades académicas, están ocurriendo en el ámbito de la vida cotidiana de nosotros, de lo que es el uso de las tecnologías en las redes sociales, de las tecnologías electrónicas, donde uno no es exento de tener también un de acoso. Agradezco al licenciado y doctor Luis Rubén Martínez Ortega que tenga bien moderar esta mesa. Y yo con esto concluyo en primer lugar agradeciendo la presencia de todos los que veo en la lista de asistentes. Veo consejeros técnicos, consejeros universitarios, funcionarios, profesores, alumnos, amigos todos de esta comunidad universitaria de la FES Cuautitlán e invitados. Sé que hay invitados de varias latitudes de Latinoamérica, pero también de otras latitudes del propio país y de la propia UNAM. Sean todos bienvenidos. Les agradezco la oportunidad para brindarles estas palabras. Mucho éxito a las ponentes y vamos a estar atentos a sus comentarios, a sus preguntas, sobre todo de los asistentes, y desde luego esto no va a ser letra muerta. Vamos a tomar en cuenta mucho las partes de los ponentes y del público para generar nuevas estrategias para atender este tan importante problema. Muchísimas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias, maestro Cuellar. Y ahora quiero ceder el micrófono también al doctor Francisco Montiel para que nos dirija un mensaje. Claro que sí, licenciada Vanessa Joachín, con mucho gusto, pues saludando a todas y todos los asistentes a este evento del día de hoy, pues 25 de noviembre, que en el evento anterior señalábamos, pues surge desde los años 70, básicamente por la masacre y el asesinato a las hermanas Mirabal. En ese sentido, pues a raíz de ahí surge esta iniciativa que en el 2000 la ONU pues le denomina precisamente el día por la eliminación de la violencia contra la mujer, el hashtag 25N, que es como lo tenemos identificado. Bueno, pues efectivamente, al menos la UNAM está presente, ya como lo comentó el maestro Cuellar, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Estamos aquí en este evento porque creemos que es un momento auténtico de obviamente seguir acompañando este proceso de la toma de voz de la mujer que prácticamente dice ya basta, ninguna más.
y en ese sentido pues va a ser un placer tener este segundo evento del día de hoy con esta mesa redonda de este tema tan relevante hoy en día con las nuevas tecnologías. La parte del acoso, pues obviamente no ha quedado fuera el tema de las nuevas tecnologías para que esa situación ocurra, ¿no? En el tema de utilizar el ciberespacio para el acoso, que por lo regular el acoso es principalmente hacia la mujer. Lamentablemente esa es parte de nuestra realidad y pues un gusto y saludo precisamente a la doctora María Ángela Petrizo y a la maestra Valentina Bruna, que obviamente activistas y luchadoras en sus respectivos países, Venezuela y Chile respectivamente, pues encabezan esta situación también o forman parte de este, pues no podemos decir movimiento, sino de esta realidad cultural, educativa, etcétera, que está ocurriendo a nivel mundial y al cual pues obviamente acompañamos con toda la solidaridad posible. En ese sentido, pues un gusto, un saludo a todos los países que nos acompañan, como ya se ha comentado, y pues escucharemos con mucha atención esta mesa redonda y obviamente las participaciones que en ella ocurran. Un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quiero presentarles ahora al maestro Luis Rubén Martínez Ortega, quien será nuestro moderador. Él es licenciado en Derecho, maestrante en Master Business Administration. Cuenta con diversos diplomados, destacando el diplomado en Docencia para la Educación a Distancia, impartido por la CUAYED de la UNAM, el diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género y el diplomado en Impartición de Justicia con perspectiva de género, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está certificado en el estándar de competencia e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, y certificado agente capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ha tomado diversos cursos sobre mediación y conciliación escolar, medios alternativos de solución de controversias, violencia de género, lenguaje no sexista, igualdad de género, derechos humanos, perspectiva de género y legislación universitaria. Adicional a ello, es persona orientadora contra la violencia de género por parte de la Abogacía General de la UNAM y miembro de la Comisión Interna de Equidad de Género de la FES Cuautitlán. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, maestro. Muchas gracias, maestra. Maestra, gracias al señor director, al doctor Montiel, a nuestras autoridades por las palabras. Bueno, para mí es un honor moderar esta mesa y más en esta etapa de trabajos en línea. Sobre todo el trabajo que también México ha tenido en este proceso, ¿no? Como todos conocerán, México ha crecido en esta parte bajo la ley Olimpia, que en este caso Olimpia Coral Meto, una mujer que fue acosada de manera digital, bueno, pues inicia una lucha incansable junto con otras víctimas para impulsar esta ley Olimpia. Actualmente es una realidad en nuestro país ya la sanción penal por este tipo de acoso cibernético. Y bueno, la participación de estas dos ponentes se vuelve fundamental en el desarrollo de las aportaciones hacia nuestro país y hacia nuestros procesos legislativos. Sin duda, la doctora María Ángeles Petrizo Páez, que me permito presentarla, es politóloga, doctora en gestión para la creación intelectual, docente investigadora de la Universidad Nacional de Turismo, feminista, activista del colectivo Activistas por el Software Libre, y la participación de la maestra Valentina Bruna, quien es licenciada en Comunicación Social, periodista feminista, máster en Antropología Visual, encargada de comunicaciones de la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile, miembro de la Corporación La Morada y editora del periódico Aurora de Nuevo Chile. Sin duda estoy seguro que sus aportaciones en esta conferencia van a ser fundamentales, sobre todo en este proceso de una nueva normalidad de un trabajo digital y en este proceso de enseñanza y de proceso de aprendizaje en línea que se vuelve no solamente como colaboradores, sino como docentes. Fundamental tenerlo en mente en el respeto de los derechos universitarios y sobre todo en el respeto de los derechos humanos, tanto
para el género femenino como para el género masculino y los diversos géneros que describe la Organización de las Naciones Unidas. Sin más por el momento, les cedo la palabra y deseo que sea una jornada con bastante éxito y muchos buenos frutos. Muchísimas gracias. Adelante, doctora, adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días para ustedes aquí en México. Bueno, quería agradecer un poco a todos quienes han hecho posible nuestra participación aquí en nombre del colectivo Activistas por el Software Libre, del que soy integrante hace ya algunos años en su fundación. Quisiera compartir con ustedes hoy lo que expone para nosotras desde el colectivo un punto adicional por el cual estar atentas en términos de lo que puede suponer violencias no visibles, violencias silenciadas. Y es por eso que de alguna forma hemos querido hacer un énfasis hoy, un día muy señalado de conmemoración, hacer énfasis también en lo que suponen las violencias digitales o las ciberviolencias, porque muchas de ellas, incluso las mismas mujeres, somos vehículos transmisores sin darnos cuenta, ¿no? Y bueno, pues quería hacer como un breve repaso a lo que entendemos por violencia digital y algunos ejemplos de esas violencias digitales, ¿no? O ciberviolencias, porque de alguna manera lo que ocurre con, digamos, el activo digital es que estamos indicando el medio por el cual ocurre la violencia, pero de alguna manera estamos conscientes de que la violencia de género, y en este caso la violencia que ocurre hacia las mujeres por ser mujeres, y que creo que en eso es una convención en la que todas y todos estamos bastante conscientes, es un conjunto multidimensional de factores y de manifestaciones. Con esto quiero decir que una violencia, ciberviolencia o violencia en el ámbito digital probablemente puede escalar o ya ocurre en el ámbito digital porque no ha podido ocurrir en el ámbito, en el plano de lo físico, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de la violencia digital, estamos incluyendo todo tipo de hostigamiento, todo tipo de acoso, las amenazas, insultos, vulneración de derechos y de información privada, divulgación de datos personales sin responsabilizarse, difusión de contenido sexual sin ningún tipo de consentimiento. En resumen, toda la divulgación o captura de información que pueda ser utilizada en contra de una mujer, por el éter mujer precisamente, ¿no? Y que esto se haga a través de medios digitales. Nos interesa establecer allí, digamos, un paraguas amplio en el que demos cabida a distintas manifestaciones, porque como decía al comienzo, muchas veces nosotras como mujeres hemos normalizado algunas cosas y desde el colectivo creemos que es importante enfatizar que aún situaciones normalizadas, como por ejemplo el rol de llegadas y salidas por parte de nuestras parejas, ojo, sean mujeres o sean hombres, ¿no? Pero el control de entradas y salidas, de desplazamiento, qué es lo que estás haciendo, a dónde vas, no te vistas de esta manera, etcétera, etcétera, por qué tomas esta fotografía así, por qué la compartes. Todo esto supone formas de violencia que nosotras muchas veces no solamente no reconocemos como violencia, sino que incluso nosotras como mujeres las estamos cometiendo hacia otras mujeres sin ser consciente de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente hay una violencia marcada en el contexto de cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la divulgación de los datos privados o cuando hablamos también de, por ejemplo, lo que llamamos en Venezuela el stalkeo o hacer un seguimiento y capturar información que se transmite por las redes o por los espacios públicos de una mujer, pero también cuando se nos vigila un familiar, una persona cercana, cuando se vigila lo que se publica, cuando se interfiere en relaciones que ocurren por internet, aunque sean relaciones laborales, y eso es algo que ahora en pandemia lo hemos visto de una forma mucho más agudizada, precisamente porque el uso de los espacios digitales se ha venido exacerbando, ¿no?
Entonces eso también son violencias, es importante que nosotras las mujeres lo tengamos en cuenta. Y yo no quisiera que se entendiera como que quisiera decir que todo es violencia, pero incluso los memes que cosifican y que sexualizan de una forma exacerbada a la mujer en función de darle un placer y excitación a un hombre o a una persona de otro género, son efectivamente formas de violencia. Entonces, cuando nosotros estamos en unos entornos en los cuales se difunden memes o imágenes que buscan cosificar a la mujer, eso también está contemplado como violencia. Claro, es una violencia más sutil. Creo que Valentina un poco más adelante tiene elementos para ilustrar esto de una forma más clara, pero hay otra violencia que no es tan sutil. Por ejemplo, capturar información de una mujer para utilizarla en su contra, y vuelvo a lo que comentaba antes, no ocurre la violencia en una sola dimensión, sino que de alguna forma tiene un conjunto de manifestaciones, con lo cual diversos tipos de violencia pueden ocurrir en un mismo momento hacia una mujer. Por ejemplo, cuando capturan información, hablando por ejemplo de phishing, es decir, recibimos un correo y en ese correo se nos captura información, pero ese correo ha sido deliberadamente construido para ese propósito. Podemos estar en presencia de un tipo de violencia si la información que se captura es, por ejemplo, una información que luego puede ser utilizada para otro tipo de violencia que vamos a ver más adelante, que puede ser una pornovenganza, ¿no? Hacer digamos, un acecho, un acoso a una persona, haciéndole stalking, es decir, estar persiguiendo, viendo que publica y contestando o haciendo copia de eso que publica y compartiéndolo de una manera maliciosa o para desprestigiarla en otras redes, ¿sí? También es una forma de violencia porque impide de alguna manera el libre desenvolvimiento de la persona que se sabe acosada y que sabe que en cualquier momento de alguna forma puede peligrar su información o incluso su seguridad, ¿no? Pero estamos en otro tipo de violencia, por ejemplo, que se pudiera estar ejerciendo también hacia menores de edad, mujeres, niñas o niños. Y estaríamos hablando, por ejemplo, del grooming, cuando estamos en presencia de un adulto que se hace pasar por una persona de la misma edad del niño o de la niña e intenta capturar información de esa persona para tener un contacto o una relación, digamos, íntima con ese niño, ¿no? O con esa niña. Este grooming puede derivar en otro tipo de, digamos, de violencia, que sería la violencia de la pornografía infantil. Es decir, no en todos los casos la pornografía infantil ocurre de forma, digamos, explícita. En algunos casos ocurre la difusión de información pornográfica, o sea, que se cataloga como pornográfica, pero que ha sido extraída de forma legal porque ha habido un stalking, o porque ha habido un phishing, o porque ha habido de alguna manera una presión sobre ese niño para que difunda esa información. Pero hablamos también de otros elementos como la duplicación de identidad. Y en el caso de la duplicación de identidad, al menos en nuestro país, últimamente es mucho más frecuente el hecho de que personas suplanten la identidad a través de números telefónicos, a través de redes como WhatsApp o como Facebook, suplanten la identidad de otras personas. Generalmente son mujeres las que son suplantadas la identidad, de quienes es suplantada la identidad, para cometer estafas contra terceros. Entonces nos encontramos digamos, con una realidad en la cual existe una violencia digital, que es la duplicación de identidad, pero que esa trasciende a otro tipo de delito que tiene que ver con, por ejemplo, una estafa, de la cual evidentemente no es responsable la persona que sufre la duplicación de identidad, pero que de alguna manera ve como esa carga adicional a su responsabilidad, ¿no?
Cuando hablamos antes de la captura de información de manera no consentida o digamos, la extracción de información de manera no consentida, decíamos, bueno, esto puede trascender a otro tipo de delito, como el doxing. Bueno, yo puedo capturar información de rutas, de información de documentos privados, de cuentas bancarias, de, no sé, lugares donde trabaja la persona, clientes que tiene una mujer, por ejemplo, y luego publicarlo. Y estamos hablando del doxing. Y el doxing es básicamente la publicación de información obtenida de manera no legal, no consensuada y evidentemente divulgada sin autorización, fundamentalmente para perjudicar a esa persona, porque a lo mejor esa persona es una figura visible del activismo político, del activismo feminista. Y quiero detenerme aquí en un momento porque quizás nosotras solemos identificar la violencia como en el ámbito de lo privado, pero ¿qué ocurre cuando son objeto, mejor dicho, son sujetas de violencia mujeres que tienen digamos, un papel relevante en la lucha de activismo feminista? En este momento, por ejemplo, no sé si la audiencia está al tanto, pero si no puedo hacer un repaso muy rápido. En España se está proponiendo una ley que es muy similar a una normativa que ya existe en otros países de la Unión Europea, según la cual hay la posibilidad de declararse, digamos, transgénero sin necesidad de operar un proceso de medicación, sin necesidad de operar un proceso de cirugía. Simplemente un hombre o un niño en este caso, porque ocurre en niños también, llega y dice, oye, yo no soy niño, yo soy niña y quiero ser reconocida como niña. Lo que ocurre es que esta ley, que pareciera tener una buena intención de reconocer los derechos sociales, políticos, de todo tipo de las personas trans, concurre también con un proceso progresivo de lo que se ha llamado borrado de las mujeres, en el sentido de que ya no se nos refiere, en este caso a las mujeres españolas, en el marco de la ley, como mujeres, no mujeres, personas menstruantes, personas gestantes, cuando es evidente que la gestación, la menstruación y el carácter de mujer está totalmente relacionado con aspectos biológicos. Bueno, hago toda esta introducción para comentarles que varias activistas feministas que han tomado la bandera de socializar información sobre la ley, sensibilizar acerca de que esa ley no debe ser aprobada, cuáles son las consecuencias negativas de la ley, están siendo en este momento objeto de varios tipos de violencias digitales, empezando por la más simple, que es la amenaza de muerte y la amenaza física a través de sus redes sociales, ¿no? Entonces, eso ocurre no en un ámbito particular, es decir, evidentemente son personas individuales que están, digamos, sufriendo esas formas de acoso, pero ocurre porque son figuras públicas que están atentando directamente contra intereses particulares o intereses de empresas. En este caso, pareciera ser de manera muy clara empresas farmacéuticas. No digo que las empresas los estén animando a eso, a quienes acosan, pero digo que son unas figuras visibles en cuanto a la lucha en contra de unas decisiones que van a repercutir en un colectivo, que es el colectivo de las mujeres. Entonces, ya esa violencia no es directamente sobre esas mujeres, sino que a través de ellas es, digamos, transmitida como una suerte de ejemplarización hacia el resto de las mujeres para que cesen en el impulso de plantar cara a una ley que les es adversa. Retomando un poco lo que comentaba quien tuvo la amabilidad de introducirse como moderador en la actividad de hoy, la ley Olimpia. La ley Olimpia surge de alguna forma por una violencia que se cataloga como pornovenganza. Es un video privado, del ámbito privado, pues es divulgado sin evidentemente ningún tipo de consentimiento, con el ánimo de perjudicar el buen nombre, por llamarlo de alguna manera, aunque esa expresión no me gusta mucho, pero perjudicar
moralmente a la mujer. Y ocurre porque es mujer. Es decir, nadie habla del chico que aparece en digamos, el que aparece en un video, sino que siempre se hace referencia a la mujer, con lo cual vemos que es de alguna manera una concepción estructural acerca de cuáles son las características, vamos a poner entre comillas, cuál es la moralidad que le existe a una mujer, ¿no? Y la porno venganza, pues evidentemente es el resultado de tomar una información privada que puede haber sido adquirida de manera consentida o no, es decir, yo me pude haber tomado una foto íntima con mi esposo y él o una tercera persona la divulga para hacerme daño. ¿Ok? Nuevamente, la porno venganza también ocurre en ámbitos en los cuales las mujeres necesitan ser, digamos, sacadas de la esfera pública porque son o lideran, digamos, acciones que están determinadas para afectar intereses políticos, por ejemplo, en un caso, ¿no? Y tenemos otro tipo de delitos, evidentemente también los delitos informáticos, que en el caso de muchos de nuestros países no están contemplados de una manera, digamos, conjunta, entendido como que afectan particularmente a las mujeres, aunque sí ocurre de esa manera. Es decir, no es lo mismo que un hombre padezca digamos, sea víctima de una usurpación de identidad a que ocurra en el caso de una mujer por distintos motivos, ¿no? Pero, entre otras cosas, porque nuestros sistemas penales o nuestros sistemas normativos pues no entienden que tras el hecho de violar la privacidad y los derechos digitales de una mujer, hay una intencionalidad orientada hacia el perjuicio de esa mujer, en particular por ser mujer, es decir, es una forma más de violencia la que ocurre allí. Y ya quisiera ir cerrando un poco esta primera participación. Es un poco lo que desde nuestro colectivo hemos intentado visibilizar en el caso de Venezuela, que aunque tenemos una normativa que es la ley orgánica del derecho de las mujeres por una vida libre de violencias, las violencias digitales no están contempladas en esa ley. Como no están contempladas como es en esa ley, lo que, digamos, el arsenal jurídico que tenemos en este momento para poder atender casos que existen y muchos y cada vez más a las víctimas de violencias digitales y como decía antes, en época de pandemia mucho más, y no hemos nombrado acá lo que supone una violencia hacia la mujer en el hecho de que sea la mujer la que se encargue de todos los cuidados, la que se encargue además de satisfacer el proceso de educación digital de sus hijos, en términos generales. Obviamente hay excepciones y hay hombres que también lo asumen, pero en términos generales la mujer lo asume como parte de ese combo, de ese gran maletín de labores de cuidado que debe asumir, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Venezuela, tenemos una ley que se señala como una ley de avanzada en la región. Sin embargo, esta ley no contempla primero no contempla los derechos digitales para las mujeres y en segundo lugar tampoco contempla las faltas a esos derechos o lo que pueden ser los delitos. Y de alguna forma nosotros hemos desde activistas junto con otras organizaciones del país intentado visibilizarlos para actuar en tres líneas. En primer lugar, que se incluyan las violencias digitales dentro de una reforma a esta normativa. En segundo lugar, que incluyéndola se visibilicen los distintos tipos de violencias digitales que hay y, por supuesto, que se penalicen, porque incluso hay violencias que decíamos antes, por ejemplo, la estafa sostenida por medios digitales, la extorsión, la sextorsión es una forma de porno venganza también, que no está tipificado en ninguna parte, pero ni siquiera en un marco normativo, digamos que pueda ser accesorio a esta norma que pudiera en algún momento ser utilizado como herramienta para poder defender o proteger a una víctima. Y bueno, pues todavía queda un camino muy largo por andar. A diario ocurren violencias tanto digitales como físicas. Lamentablemente las físicas
siguen siendo más notables, pero hay concurrencia entre las físicas y las digitales, y hay ámbitos en los cuales todavía no estamos muy acostumbradas a hacer evidente que hay violencia. Y comentábamos un poco en la antesala, el ámbito de lo académico es un espacio donde ocurren violencias no solamente de las que mencioné, sino otros tipos de violencias bastante más sutiles, como el hecho de, por ejemplo, indicar un tribunal de hombres para que valide la tesis de una mujer, porque evidentemente los hombres tienen que dar una validación, ¿no?, académica, porque son los que son rigurosos, las mujeres no, las mujeres somos en términos mucho más laxos, menos rigurosos, o al menos eso se entiende, ¿no? Nuestra invisibilización, por ejemplo, en los aportes de la ciencia son otras formas de violencia que están concurriendo en ámbitos en los cuales las mismas mujeres solemos dejarlo pasar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra María Ángela. Le cedemos ahora la palabra a la maestra Valentina Bruna para continuar con la ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Luis Rubén. Gracias, María Ángela. Gracias a todas y todos por esta invitación. La verdad es que estoy muy contenta por poder compartir con ustedes. Esta vez las tecnologías nos juegan una buena pasada y nos dan la oportunidad de cortar los horizontes. Bueno, yo escuchando a María Ángela quería aportar que para entender la violencia de género, la violencia cibernética de género, creo que hay que poner el contexto de en qué tipo de sociedad nos estamos desarrollando. Una sociedad globalizada, una sociedad neoliberal, una sociedad, bueno, capitalista y machista. Por lo tanto, las acciones del cotidiano se reproducen en este cibermundo. Y creo que también es importante dejar de pensar que el espacio virtual, por así decirlo, no es real. Estamos frente a una vida que se desarrolla en el espacio virtual. Ante esto, también quiero decir que la violencia de género tiende a ser incluso absolutamente destructiva psíquica y emocionalmente de las personas, porque quizás a diferencia de la violencia de género que ocurre en los espacios cotidianos, esta tiene tres elementos, que es el abusado, el abusador y los espectadores. Los espectadores, por ejemplo, sucede si se produce una ciberviolencia en las redes sociales. Esta se va multiplicando y hace que la persona abusada sienta aún más ahogo, aún más acoso, y además es muy difícil también sacar esta información de las redes sociales. Se masifica de manera muy rápida. Entonces, esto la verdad es francamente muy preocupante porque actualmente no tenemos las herramientas o no contamos con todas las herramientas a veces para poner un stop a esto. Lo otro que quería agregar es que, bueno, las nuevas generaciones también hay que entender que se están desarrollando las niñas, mujeres, o por ejemplo en mi caso en las colectivas u organizaciones donde yo participo, las nuevas generaciones desarrollan su vida emocional muchas veces a través del mundo cibernético. Quizás para nosotros es algo que todavía no logramos entenderlo, pero ellos sí se desenvuelven a través de este mundo, conocen a personas a través de este mundo, dialogan. Desde ahí también que sea tan importante hacer el enlace de la violencia de género con también el ciberbullying o el cibermatoneo. Creo que yo un poco antes con María Ángela, como que nos pusimos un poco de acuerdo en lo que íbamos a hablar cada una, y creo que ahí es sumamente importante la educación sexual integral que le podemos dar a nuestras niñas, niños y niñas. Porque, insisto,
este tipo de violencia es la reproducción de la violencia machista que vivimos en nuestro cotidiano. Por lo tanto, también es la reproducción de la educación sexista que tenemos en los colegios, en las universidades, en las escuelas. También, ¿qué podría agregar? Podría agregar que es altamente importante que asumamos que la ciberviolencia debe ser tomada en consideración como algo público, es un problema público y debe ser abordada de manera social. Anoté por acá en un documento que tengo los hechos para prevenir quizás la ciberviolencia. De manera concreta, creo que hay que, junto con esta educación sexual integral, hay que poner atención, por ejemplo, en nuestras niñas, el tema de los perfiles públicos, se puede hacer, cómo podemos guardar bien nuestras contraseñas, como padres, madres, revisar qué están viendo nuestros pequeños, con quién están dialogando, y bueno, también quizás puede sonar, insisto, un trabajo más lento, pero creo que es sumamente importante la educación sexual integral para la prevención. Agregaría además que la sociedad y el Estado necesita buscar mecanismos para garantizar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y al acceso a la información. Eso. ¿Está por ahí Rubén, Luis Rubén? Muchas gracias, maestra. Aquí estamos. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Sin duda, nos quedamos con muchísimas grandes aportaciones. Y sí, acotar algunas particularidades, ¿no? Retomando lo que comentaba también la doctora Petrizo, la maestra Valentina, nuestro Código Penal Federal en nuestro país, justo en el artículo 208, reconoce la apología del delito. Y sale a retomar esta parte de un comentario que hacen del tema de la música, ¿no? En ocasiones, creo que esta parte de la música y de la generación de contenidos digitales también nos llevan a este tema de la apología del delito. El incentivar, ¿no? El buscar la generación de delitos, si bien no consumado, pero sí generar la idea y la provocación de un delito se convierte en una apología que está sancionada. Y algo que me gustaría mucho recalcar es el cibermundo que comentaba la maestra Valentina. Realmente el cibermundo existe, ¿no? No porque sea cibernético, no porque no lo veamos, no existe, ¿no? Al contrario, es una plataforma que existe, que está presente y que también definir la parte del delito, ¿no? El delito es un acto u omisión, y mencionaba la maestra Valentina, existen 3 factores: el abusado, el abusador y el espectador. El espectador también puede caer en esta parte de acción u omisión. Entonces, el omitir también y el permitir que existan estas acciones de violencia de género, también tenemos que contemplar que es sancionado. Y si nosotros somos o visores de este tipo de violencias, pues también nos toca poner de nuestra parte y detenerlo. Hemos caído en una normalización, en una cotidianidad, en normalizar la violencia de género y actualmente normalizar el acoso cibernético. Y creo que, como bien menciona la doctora y la maestra, es momento, ¿no?, de también poner nuestra parte, desde la parte docente, desde la parte como estudiantes, como partes y miembros de la universidad, a buscar en generar una educación sexual integral, ¿no? En entender que la ciberviolencia es un problema público y de salud pública, que el daño que estamos generando al género femenino por parte del machismo que se ha generado en la sociedad ha sido gravemente lastimado y ha sido abusado a nuestras mujeres, ¿no? Y es momento de poner un alto en esta parte, y sobre todo en la parte del género masculino, bueno, pues también dejar de normalizar estas actitudes y también alzar la voz por nuestras mujeres, ¿no? Que mucho lo valen.
y que tenemos que visibilizarlas. Ya basta de tener esta invisibilización del género femenino, al contrario, tenemos que luchar por visibilizarlas. Hay algunos comentarios en cuanto a la plática. Igual no sé si quisieran tanto la doctora como la maestra ampliarnos un poco. Sobre todo nos dicen en la parte de la duplicidad de la identidad, ¿no? Que mencionan la usurpación de la identidad para la comisión de fraudes, ¿no? ¿Qué otro comentario nos harían al respecto sobre esta parte de la duplicidad de la identidad y cómo es que ha afectado en esta nueva normalidad la duplicidad de la identidad, no solamente en el tema del fraude hacia personas, sino también en materia de género, ¿no? Porque también a veces duplican una identidad para agredir, ¿no? Y para violentar de manera muy grave al género de diferentes aspectos. Entonces, le cederé la palabra a la doctora Petrizo y después a la maestra Valentina para que nos abundaran un poco más. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente el tema de la duplicación de identidades, como todas las violencias multidimensional, y creo que aquí yo no estoy diciendo nada nuevo. Uno de los casos que nosotros utilizamos como referencia en los talleres que ofrecemos sobre ciberseguridad y en los talleres que ofrecemos sobre ciberviolencia en Activistas por el Software Libre, es el caso precisamente de una periodista y activista mexicana, Lidia Cacho, que padeció un caso de usurpación de identidad. En su caso ocurrió digamos, duplicaron la información que ella vaciaba en su cuenta de Twitter en la cuenta de Facebook. Básicamente, el propósito, digamos, básicamente y no tan básicamente, es socavar la integridad, la forma, el accionar de activista, en este caso, haciéndole saber que de alguna forma está siendo vigilada, está siendo observada, porque la multidimensionalidad de las violencias, en todos los sentidos, pero en el caso de las violencias de género que estamos hablando hoy, que es lo que nos ocupa hoy, pues trasciende al punto en el que la persona se retrae, puede pasar por un proceso de depresión. No digo que haya sido el caso de Lidia Cacho, pero quiero decir que hacia allá es hacia donde se apunta. Es una forma de anular la acción de esa persona. Obviamente, si nosotros tenemos, digamos, vulnerada nuestra identidad porque por omisión facilitamos el acceso a una red social, por ejemplo, accedemos a una red social a través de una red Wi-Fi no segura, o la utilizamos en un espacio que llamamos aquí en Venezuela cibercafé, que yo no sé si eso existe en otras partes del mundo todavía. En algunos lugares existía hace unos años, pero yo no sé si todavía existe. En un espacio en el que compartimos Wi-Fi, hacemos, por ejemplo, una transacción bancaria y no tomamos previsiones para el manejo de nuestras cuentas. Evidentemente puede haber, además del perjuicio, además del perjuicio moral, puede haber también un perjuicio económico. Y bueno, y básicamente el propósito es el mismo, hacer daño por un espacio en el que, como bien comentaba Valentina, ocurre la vida, y muchísimo más en el momento este que nos encontramos de pandemia, en el cual la interacción social personal está tan limitada. Es decir, la vida está ocurriendo en espacios digitales de una forma mucho más marcada. Ahora, ¿cuál de alguna manera es el piso o qué es lo que propicia eso? Yo creo que si alguna de las personas que está en este momento escuchándonos o en la sala sabe o conoce un caso de suplantación de identidad, creo que lo que ocurre en un primer lugar como pauta determinante es entender que la persona es víctima. Es decir, quien padece la suplantación de identidad es víctima. No hizo nada
que propiciara eso. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque muchas veces la respuesta del entorno es, pero es que tú, porque tú no tal, porque tú no cual, lo que se hizo o no se hizo ya no se puede hacer y en todo caso no se hizo con la intención de ser agredido, con la intención de que se cometiera un delito hacia esa persona, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, poder guardar de la mejor manera toda evidencia posible de que esa usurpación ocurrió. Capturas de pantalla, correos que se hayan recibido, no borrar nada de esa información, porque eso evidentemente, como está comentando alguien, si hay una comisión de un delito, hay que denunciar. Bueno, esos son elementos útiles para denuncia. Hago énfasis también en esto porque no en el caso de suplantación de identidad, pero en el caso, por ejemplo, de una sextorsión o en el caso de una pornovenganza, la tendencia natural es yo no quiero ver esa información en mi celular, yo la borro. Pero si la borras de tu celular, es muy complicado que luego, o de tu celular o del medio digital, del dispositivo, perdón, que estés utilizando, es muy complicado que luego tú puedas señalar a la persona que ha agredido y presentar pruebas de esa agresión. Entonces, esos son dos aspectos fundamentales. Y el tercero, que quizás es uno más de protección, es el ser consciente de lo que utilizamos en dónde. Es decir, si yo estoy en la calle utilizando mi celular para hacer a través de una red que son la de mis datos, y yo digo que son mis datos, pero en realidad esa red es prácticamente transparente para todo el mundo, y estoy haciendo una transacción bancaria, pues debo asumir el riesgo que supone hacerlo en esas condiciones. Es decir, en cualquier momento alguien puede estar interesado en acceder a cualquier persona que por descuido esté haciendo ese trámite y capturar información bancaria o alterar la transacción que se está haciendo. Y eso de alguna forma es posible. ¿Es posible de esa forma? Sí, es posible también en la forma en la que yo llego a una biblioteca pública y si está permitido yo me conecto a Facebook y dejo mi sesión abierta. O no borro mi clave, le digo, sí, guardo, porque yo mañana hago este mismo equipo y lo vuelvo a utilizar. Entonces estamos facilitando de alguna manera, a través de un uso no consciente de esa tecnología, estamos facilitando que puedan haber grietas por las cuales sea filtrable nuestra información. Y creo que es importante que las mujeres, pero no solamente las mujeres, entendamos que la información que hay en línea sobre nosotras es información nuestra, no es que porque esta línea ya no nos pertenece esa información es nuestra y allí tiene una importancia grande el derecho al borrado. Es decir, yo tengo derecho, y es algo que se está introduciendo, digamos, con mucha lentitud y de forma reciente en las redes mucho más utilizadas en América, como Twitter y Facebook, ¿no? Si yo no quiero seguir utilizando Facebook, yo tengo derecho a que esa información, en el momento que yo digo que borro mi cuenta, se elimine. Sin embargo, no es así, porque esa información que legítimamente me pertenece, esa información ha pasado a ser propiedad de la empresa que está detrás de esa red porque es utilizada con fines de mercadeo. Y eso creo que yo no estoy tampoco acá diciendo nada nuevo, ¿no? Un breve comentario con el tema de la música, porque creo que es brutal el interés que tiene. Es decir, nosotros cantamos canciones como las de Romeo, no me acuerdo ahorita ni siquiera cómo va, pero bueno, la propuesta indecente de Romeo, o las escuchamos y a lo mejor las bailamos, las chicas que son no tan jóvenes como yo las bailan un poco más, pero no somos conscientes de lo que está de alguna manera transmitiendo y de lo que está inconscientemente insertándonos como que es legítimo que un tipo entre en tu habitación o que te emborrache para hacer relación. Y es importante que eso se visibilice, porque no se visibiliza porque hay un interés comercial en mantener la cosificación sobre la mujer. Al menos esa es mi impresión. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricio. Pasaría con la maestra Valentina y aprovechando también su intervención de la maestra Valentina, un comentario sobre todo que nos quisiera ampliar. Hay un comentario que nos menciona la importancia de impulsar la pedagogía de género y una pedagogía feminista. Sería muy bueno que nos pudiera dar su perspectiva
de qué debemos de impulsar, ¿no? ¿Una pedagogía de género o una pedagogía feminista? Aprovechando su participación. Gracias, maestra. Bueno, antes que todo quisiera retomar un poquito el tema atrás de la duplicación de identidad y también hablar sobre la responsabilidad que, por ejemplo, deben tener los espacios cibernéticos, las redes sociales, en donde se realiza esta duplicidad de identidad. Creo que ahí es súper importante insistir a las corporaciones multinacionales del mundo digital de esta cibersociedad como Facebook, Twitter, WhatsApp, que tengan políticas claras y que reconozcan el ciberacoso machista. Creo que invisibilizar este ciberacoso no lleva absolutamente nada, lleva aún a replicar más violencia. Por ahí yo tenía la estadística que más del 90% de los perfiles falsos son de mujeres, ya sea para, no sé, molestar a estas, qué sé yo, molestar a una mujer o ocupar a una mujer como objeto para método, comillas, de conquista hacia otra persona. Así que eso me parece, por decirlo menos, importante, que se tenga conciencia y que se tengan políticas claras con respecto a las víctimas de violencia. Sobre tu pregunta, una educación feminista. O sea, yo optaría por tener una educación feminista, pero creo que la educación feminista habla de tener en el fondo una sociedad feminista. Creo que probablemente vamos hacia allá, pero es un camino más bien lento. Quiero pensar que estamos bien encaminados, teniendo, por ejemplo, en las cátedras, clases con enfoque de género. Por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciada de comunicación social, soy periodista, en que las alumnas y alumnos de comunicación social, de periodismo, tengan clases de comunicación con enfoque de género, para que, por ejemplo, se dejen en los medios de prensa de duplicar los roles de género que se hacen en las noticias. O eso también conllevaría a tratar el tema de los femicidios o los feminicidios con otro enfoque, ¿no? En el caso de que los futuros periodistas tuviesen enfoque de género en sus cátedras, en sus ramas. Eso, pero yo también a lo que apelaba antes era a tener una educación sexual integral en los colegios. Desde acá en Chile se llama la educación básica, me parece que quizás en México se llama la educación primaria. Creo que eso es realmente fundamental y lamentablemente, por lo menos en mi país, acá se ve mermado por ciertos grupos fundamentalistas que ponen en el fondo, frenan que se enseñe educación sexual integral. Y además, lo más penoso del asunto, creo, es que ni siquiera existe educación sexual, no, ni siquiera con la palabra integral, al menos en las escuelas o en los colegios de Chile, eso ni siquiera está. Por lo tanto, es un campo fértil para poder reproducir estas conductas machistas en esta cibersociedad, ¿no? Es algo así como un efecto dominó. Eso. Muchas gracias, maestra Valentina. También hay algunas preguntas que me gustaría hacer partícipe también a la doctora Petrizo. Nos preguntan cuál sería su sugerencia y su recomendación en cuanto a poder blindar de mayor manera las contraseñas para mantenerlas a salvo en cuanto a un tema de ciberseguridad. Y destaca una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué debemos hacer o no hacer como padres de familia para no afectar en un proceso sin caer en una omisión o quedarse sin hacer nada? Dejaría esa pregunta a la doctora Petrizo. Ahí está. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante que pregunten cómo nos podemos proteger, porque creo que
eso es fundamental para hombres y mujeres, pero es bueno que también las mujeres sepamos que lamentablemente estamos en un riesgo mayor. Es decir, yo tengo un par de hijas y a mí me encantaría decirle a mis hijos, oye, puedes salir a la hora que tú quieras, y puedes hacer lo que tú quieras. Y lamentablemente no lo puedo hacer porque sé que de alguna manera sobre la mujer hay una perspectiva de búsqueda de control y de poder que en algunos casos se manifiesta a través de la violencia. Y viendo la pregunta, creo que es importante que las mujeres tomemos rienda de las herramientas y dispositivos que utilizamos para comunicar. Es decir, si, por ejemplo, nosotros utilizamos navegadores, pues buscar, es decir, si utilizamos, evidentemente sí, navegadores para buscar información en Internet, bueno, buscar navegadores que sean un poco más seguros en cuanto a la protección de la información que comparten, ¿sí? Y en cuanto a que no permitan digamos, la penetración, por llamarlo así, de algún tipo de software que pueda estar vulnerando nuestra seguridad y capturando información sin nuestro consentimiento. Hay algunos de estas, digamos, de estas formas en las que se captura información a través de las ventanas emergentes, etcétera. Entonces, en primer lugar, bueno, bloquear los ads que tenemos en el navegador, utilizar en vez del buscador Google para tener un filtrado, una protección mayor de las cosas que buscamos y que indagamos, utilizar otros buscadores como el DuckDuckGo o un buscador reciente que ha resultado también bastante interesante, que se llama QWANT, ¿okay? Resulta bastante interesante. En cuanto a lo que tenemos instalado en nuestro teléfono, bueno, la recomendación es sustituir, por ejemplo, el software de mensajería de texto por un software tipo Signal, ¿ok? Que se puede utilizar con independencia de que la otra persona lo maneje, es decir, yo instalo en mi celular Signal y lo puedo utilizar con cualquier persona que reciba mensaje de texto, aunque no lo tenga instalado, pero tiene la ventaja que permite proteger con contraseña los mensajes y permite programar, por ejemplo, un proceso de autodestrucción en los mensajes. Algo que ha sido recientemente incluido en la plataforma de WhatsApp, el cifrado punto a punto, aunque hay noticias de que recientemente tomaron la decisión de abandonar un poco la idea del cifrado punto a punto, es decir, que tanto la información que yo envío como la información que el receptor o la receptora recibe esté cifrada, es decir, que no pueda ser, digamos, accedida en la red o a través de la red que nos permite conectarnos a ambos. Yo sugeriría que migraran a Telegram, por ejemplo. Telegram tiene una facilidad de manejo de grupos, de manejo de canales de difusión, igualmente permite programar una destrucción automática, permite tener chats privados que son realmente privados, es decir, en los cuales no pueden hacerse capturas de imágenes, no puede descargarse información en los dispositivos de la persona que lo recibe, ¿no? Luego, utilizar aplicaciones como KeePass, por ejemplo, que se puede utilizar en el celular para mantener guardadas las contraseñas, ¿sí? Utilizar cuentas seguras, abandonar Gmail. Ojo, yo sigo utilizando Gmail, pero bueno, es de alguna forma saber que a uno le hace daño a una comida que a uno le encanta, igual en algún momento lo utiliza, ¿no? Pero evidentemente otras opciones que suelen ser mucho más seguras, como las opciones de Tutanota, por ejemplo, o de, digamos, hay otras, ¿verdad? Se me ocurre Authentigy, pero hay varias que pueden permitir tener un buzón de correo que sea más seguro. Pero de todas maneras, todas estas prácticas carecen de validez si igualmente utilizamos sin ningún tipo de conciencia, digamos, los dispositivos y las aplicaciones. Es decir, ¿qué aplicaciones quiero yo tener en mi celular? Yo quiero tener Instagram. Ok, chévere, yo puedo tener Instagram. Pero soy consciente que cuando yo comparto una fotografía en Instagram,
yo estoy también compartiendo con esa fotografía información acerca de dónde fue tomada, la hora en la que fue tomada y otros datos que a lo mejor no me interesa compartir. Probablemente poco lo sabemos. Y es importante conocerlo porque de alguna forma es tender, como decimos nosotros acá, es hacer la cama para que algunos tipos de violencia puedan ocurrir. Me interesa tener seguidores en Twitter y por eso voy a publicar fotos de alguna manera atrevida. Bueno, está bien, es válido, pero es importante que se tomen algunas previsiones para evitar que el lugar, la persona o incluso yo misma pueda ser identificada como quien está en esas fotografías y luego esas fotografías pueden ser utilizadas en mi contra. Y bueno, sobre todo creo que el ser consciente del por qué y para qué utilizamos las aplicaciones que utilizamos para servirnos de Internet como medio de comunicación, bien sea por entretenimiento o bien sea por trabajo, nos hace en definitiva mucho más, digamos, mucho más protegidas en ese espacio de interacción. Bueno, yo quería agregar, la pregunta tenía relación, ¿cierto?, con prevenir estos hechos en los niños, las niñas. Sí es. Yo creo que pueden parecer quizás consejos muy simples, pero si bien el tipo de sociedad en que estamos no nos ayuda mucho, en pandemia quizás se dio el espacio para compartir, para estar más cerca quizás de nuestras hijas e hijos, y bueno, sin parecer autoritario, educarlos, explicarles de qué se trata y cómo se tienen que relacionar en las redes sociales. Es sumamente, creo, trascendental los temas que tienen, por ejemplo, que ver con autoestima. Esta nueva generación se puede validar a través de las redes sociales. ¿Ah? Yo tengo un hijo de 10 años y me impresiona a veces cuando subo una foto con él y, por ejemplo, él está sumamente pendiente de los likes o de cuántos comentarios tiene. Creo que es importante por esto hablarles a los niños de cómo se debe tomar este espacio y cuál realmente debe ser la importancia en sus vidas. Creo que también, bueno, todos hemos sido testigos lamentables de los ciberbullying que se producen en el colegio, que son, diría que la puerta anterior a lo que puede después convertirse en un ciberacoso machista. Por lo tanto, creo que una de las principales, bueno, obviamente sumándome a todo lo que dijo María Ángela con respecto a las contraseñas, revisar las contraseñas de nuestro hijo, quizás tener un sistema en que puedas revisar en dónde se ingresa tu hijo o tu hija mientras está conectado. Por ejemplo, a mí también me asustan mucho quizás aplicaciones como TikTok, ¿no? En donde el público, por ejemplo, de esta red social, en su mayoría son niños bastante pequeños, son entre 11 a 15, 16 años. Y ahí también volvemos un poco a tomar el tema anterior, en donde de repente se pueden hacer coreografías o se escucha quizás música que validan patrones machistas, que a lo mejor uno obviamente con sus hijos no lo quiere así, o no quiere que llegue esa información de esa manera. Entonces, la verdad es que es toda una tarea, porque además, como padres, madres de los pequeños y pequeñas, de estar atentos al mundo, ahora también tenemos que estar atentos al mundo virtual. Eso diría, eso. Muchas gracias. Me gustaría un poco completar lo que comentaba Valentina con, digamos, un llamado. No en todos los espacios es posible, pero en los espacios que es posible que el niño conforme o la niña conforme va dejando la niñez, vaya buscando un espacio de privacidad y busque trasladar su computadora o la computadora que utiliza el cuarto, evitar que las computadoras estén en los espacios privados de los niños y las niñas,
porque de alguna manera eso hace perder un poco el control. Como decía un poco la pregunta, pues no queremos ser madres o padres acosadores, es decir, no queremos traducir o repetir nosotros un comportamiento al que estamos de alguna manera previniendo a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y recordando un poco lo que comentaba antes Valentina, evidentemente una educación sexual integral y un poder hablar de manera clara sobre aspectos positivos y negativos de tener esa visibilidad en las redes es necesario, pero también hay algunos aspectos claves y digamos, prácticos que hay que implementar. Evidentemente el filtro, que determinadas imágenes o determinados sitios no sean accesibles desde la red interna a través de la que conectan los niños y las niñas, pero también evitar que haya eso de llevarme el dispositivo a un espacio privado, porque no sabemos si puede estar ocurriendo un proceso o pueden ser víctimas en cualquier momento de un proceso de grooming, por ejemplo, ¿no? Que no va a haber chance de que ocurra si ese dispositivo está en un espacio común compartido que en cualquier momento puede entrar cualquier persona y digamos, no haber esa privacidad para que ocurra también una vulneración de los derechos de la niña. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Tenemos otra pregunta muy específica para la maestra Valentina. Nos preguntan que los recientes movimientos ocurridos en Chile llevaron a solicitar y perseguir una nueva constitución. Esta constitución que se persigue, que se está promoviendo, ¿considera usted que puede recoger estas medidas urgentes en los aspectos legales con una perspectiva de género y que consideren cualquier delito grave, cualquier tipo de violencia hacia la mujer? Bueno, sin lugar a dudas, con respecto a la violencia, a la ciberviolencia, lo que se debe hacer es tipificar esta ciberviolencia, ¿no? La realidad es que acá en Chile estamos en pañales. Y con respecto al proceso constituyente que estamos viviendo y a la futura constitución que saldrá de este proceso constituyente, a lo que estamos apelando los grupos de feministas, las organizaciones feministas, es que en la construcción de esta nueva constitución vayan compañeras feministas. En el fondo, bueno, acá se va a hacer la primera constitución paritaria, es decir, la misma cantidad de hombres y de mujeres para construir esta Carta Magna, pero la verdad es que el solo hecho que haya mujeres escribiendo esta nueva constitución no garantiza que se discutan temas como la violencia machista, la ciberviolencia machista, o por ejemplo la educación sexual integral, o los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Por lo tanto, creemos que una de las formas en que se incluyan en esta nueva constitución es que ojalá dentro de sus filas existan constituyentes feministas. Y para eso hay, bueno, algunas compañeras que están de precandidatas, candidatas, y en algunos casos, bueno, nuestra labor va a ser apoyarlas en esto, ¿no? Para que logren llegar a este espacio, que también ha sido, el espacio político ha sido bastante duro, por supuesto, con las mujeres y por supuesto también con las feministas. Muchas gracias, maestra. Y aprovechando su participación, dos preguntas muy concretas. ¿Cómo Sí, dime. apoyar a la víctima que se encuentra en este proceso de un ciberacoso? ¿Y cómo poder identificar a estos abusadores en las redes sociales, ¿no? El apoyo a la víctima y la identificación de este tipo de acosadores. Mira, yo creo que primero el tema de los acosadores, una de las ventajas que tiene esta ciberviolencia es que muchas veces los acosadores se esconden a través de perfiles falsos, a través de otro tipo de, qué sé yo, de identidades, y lo que los hace aún más, lo que genera aún más impunidad.
Yo creo que una de las grandes, o sea, una de las formas es, bueno, acá lo que se ha optado muchas veces es por la denuncia virtual, que se llama FUNA, ¿no? Que cuando se identifica a este acosador, se hacen campañas en que se visibiliza que esta persona es acosadora y se comparte en las redes sociales. Uno puede tener en el fondo visiones de si esto está bien o está mal, porque puede revictimizar a la persona que fue acosada, pero es una de las formas que se está tomando. Yo creo que básicamente porque tampoco hay muchas herramientas para proteger a las víctimas de ciberacoso. O sea, imagino que si a veces no sentimos que tenemos herramientas para protegernos de la violencia machista de lo cotidiano, más aún del ciberacoso. Y con respecto a las víctimas, la verdad es que mi tema no viene, o sea, yo no apuesto tanto a quizás a ocupar esto de las funas o de la visibilización o de exponer a las compañeras que han sido acosadas. Creo que más bien hay que primero escucharlas, creerles, igual como sucede en los casos de violencia machista. Lo que decía María Ángela también, quizás guiarlas en el tema de guardar la información y también ir y hacer denuncias, ¿no? Hacer denuncias, acá se llama Brigada de Delitos Cibernéticos, y entregar el apoyo, en el fondo hacer algo así como un espacio de protección, un espacio de acogida para esta compañera, para esta mujer que ha sufrido de esta violencia. Y que además es muy dramático porque lamentablemente la mayoría de las veces que sufren esta violencia ha sido, como también, insisto, la violencia de género por parte de parejas o exparejas. Entonces también ahí como que destroza, ¿no? ese vínculo. Muchas gracias, maestra Valentina. Y retomaría la participación de la doctora Patricio. Hay dos preguntas que pueden, una pregunta y un comentario que van mucho de la mano. Nos comentan, una menor de 12 años le pasa a su mamá una imagen donde especifica que es ilegal checar el celular de los menores, ¿no? Pregunta, ¿cuál sería el límite entre verificar sus teléfonos, sus dispositivos, para identificar un problema entre un probable peligro y caer en una ilegalidad? Pues si bien es cierto, y traigo el comentario que están comentando, que en ocasiones, ¿no? También los acosadores, en esta parte de buscar las maneras de generar este tipo de violencias, pues crean un perfil y vuelven a crear un perfil y están en esta constante creación de perfil. Entonces creo que este comentario va muy de la mano en esta parte de en qué momento podemos caer en la identificación de que menores caigan en un peligro y en qué momento podemos caer en la ilegalidad de esta inspección o verificación hacia los menores. Bueno, de alguna forma, habría que ver en qué contexto es ilegal. Es decir, estamos hablando de un menor que está bajo nuestra tutela, ¿sí? Y no estamos hablando, como decía antes, es decir, los padres, en términos generales, salvo alguna persona que tenga algún otro tipo de problema, que de haberlos, haylos, es decir, los padres generalmente no queremos estar acosando a nuestros hijos. Pero definitivamente sí tenemos, precisamente por la experiencia de vida, sí tenemos algunas herramientas mucho más afinadas como para poder identificar, oye, en qué momento puede ser que mi hijo o mi hija esté sufriendo un caso de acoso, o esté sufriendo un caso de bullying, o esté sufriendo cualquier tipo de violencia, y probablemente esté de alguna forma protegiendo a la persona que lo está agrediendo, porque
es bastante probable que le haya hecho todo el trabajo completo, en el sentido de si denuncia hago X otra cosa, te puedo avergonzar o puedo tomar una medida de mucho mayor alcance, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que puestos a poner el límite, primero cabría identificar en qué contexto territorial eso es así, pero si es un menor que está bajo nuestro cuidado y esa supervisión, se trata de supervisión y no se trata de alguna manera de una constricción de su desarrollo, de su desempeño, de su interacción digital, es legítima. Es decir, si estamos, digamos, estamos en la sospecha de que hay un tipo de abuso a través de un medio digital, si se trata de un menor que está bajo nuestro cuidado, si no estamos haciendo una supervisión o una vigilancia supervisada para constreñir, para limitar y nosotros mismos también hacer una violencia sobre esos derechos, evidentemente estamos hablando de un contexto en el cual eso debía hacerse sin ningún tipo de, digamos, de duda, ¿sí? Porque por sobre todas las cosas, nuestra responsabilidad con nuestros hijos menores, yo diría menores y no mayores, el tema de los menores es por un tema legal, pero nuestra responsabilidad como madres y como padres con respecto a nuestros hijos, evidentemente, lleva a tener una observancia a cualquier situación que pudiera estarnos llamando la atención, ¿no? Entonces, en ese contexto, evidentemente, juega mucho también la relación que hay entre los padres y los hijos. Porque si de repente nosotros como padres o madres empezamos a someter a una vigilancia y esa vigilancia es ¿por qué tú estás haciendo esto? O no hagas esto sin mayor explicación, pues en realidad no vamos a ayudar mucho a la causa, ¿no? Supone también que nosotros como padres y como madres pues tenemos que también estar familiarizados con las cosas que utilizan nuestros hijos y también tenemos que tomar una forma de control sobre los dispositivos electrónicos que nosotros mismos utilizamos, ¿no? Muchas veces nosotros, digamos, como familias, estamos haciendo un llamado de atención con respecto a la cosificación de las niñas, pero sin embargo nosotras desde que están pequeñitas les estamos tomando fotos, les estamos compartiendo por Instagram en cualquier forma, o bueno, por Instagram, por cualquier medio, puede ser Facebook también, en cualquier forma y sin ninguna limitación. Entonces, nosotros mismos tenemos que conocer, nosotras mismas tenemos que conocer cuáles son las herramientas que utilizan nuestros hijos, cómo funciona esa herramienta. Si nosotros tenemos una conexión de internet en nuestra casa, pues tenemos que tomar control de esa conexión y tenemos que evidenciar ahí un filtrado y conocer por dónde podemos tener acceso a información acerca de cuál es el historial de páginas que utiliza nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Y eso no supone en ningún momento una vulneración de sus derechos, porque finalmente lo estaríamos haciendo para tomar una supervisión que de un espacio en el que también habita nuestro hijo, como lo decía Valentina al inicio de su intervención. El espacio digital es un espacio en el que estamos habitando. Y si nosotros vamos por la calle caminando, intentando no tropezarnos con las demás personas, no empujarlos, no agredirlos, evidentemente en el espacio tenemos que hacerlo igual. Y tenemos que conocer y apropiarnos de todo lo que está ocurriendo allí, en especial cuando estamos hablando de niños y niñas, no, digamos que es bajo nuestra responsabilidad directa. Doctora, y muy específico, ¿qué recomendaciones 5 en particular podría darle a los estudiantes, a los alumnos, para evitar un acoso cibernético? ¿En el ámbito escolar o en el ámbito académico, por ejemplo? Sí, en el ámbito escolar. Bueno, creo que en primer lugar hay que, digamos, establecer los límites de lo que debe, o estar claro cuáles son los límites de lo que debe y no debe hacerse en el ámbito escolar. Es decir, si yo presencialmente en mi escuela, vamos a suponer yo, una niña de 10 años, de 12 años o de 11 años, yo no veo bien, es decir, yo entiendo que no es correcto que un profesor o que una profesora me tome fotos, en el ámbito digital eso tampoco está bien que ocurra.
Obviamente no quiero decir que si lo veo bien en el ámbito, digamos, de interacción física, también va a estar permitido en el ámbito digital, pero quiero decir que aplican las mismas normas. Es una violación de la privacidad, por ejemplo, que no se nos diga, oye, nos podemos tomar una foto, si estamos compartiendo una clase de Zoom, nos podemos tomar una foto, bueno, pero ¿por qué nos vamos a tomar esa foto, por ejemplo? ¿Sí? Es también importante comprender que hay información que es privada y que no debe hacerse pública, aunque quien le esté solicitando sea una persona sobre la cual, digamos, que ejerce sobre mí una relación de autoridad. Puede ser un maestro o una maestra. No tiene por qué tener acceso a detalles de mi familia, de mi quehacer diario en la casa. Tampoco tiene que tener información acerca de las claves de mis correos electrónicos, por ejemplo. Debo tener evidentemente bien separados el ámbito académico del ámbito personal. En el ámbito académico, evidentemente, las normas y los propósitos de las comunicaciones digitales son unos, y en el ámbito personal son otros. Y hacerlo explícito ayuda muchísimo. Por ejemplo, nosotros desde el ámbito del software libre, nosotros encontramos que hay comunidades de desarrolladores y desarrolladoras, aunque la participación de la mujer y las violencias hacia la mujer son de otro nivel y están en otro orden de magnitud. Nos encontramos en comunidades en donde actúan desarrolladores y desarrolladoras de distintas partes del mundo, que mejor no es ahora por pandemia, sino siempre han interactuado de esa forma, y ocurre de una forma positiva y fluida el trabajo. ¿Pero por qué ocurre? Porque hay unas normas, hay unas pautas. Y algo que nos ha faltado, yo aquí un acto de contrición como docentes, es establecer con nuestros estudiantes cuáles son las pautas por las cuales la relación en este periodo de pandemia, en el cual nuestra interacción física y presencial está limitada, cuáles son las pautas que van a tener nuestras comunicaciones digitales, para poder que, aunque estamos, digamos, esas relaciones en el ámbito digital están ocurriendo también en un plano físico, que es el de mi casa, yo no confunda que estoy haciendo, digamos, teniendo una relación de ámbito personal. Lo que ocurre en mi casa es un ámbito laboral, un ámbito académico, el que me está reuniendo ahí con los jóvenes. Y creo que sobre todas las cosas, que no haya la comprensión de porque el docente tiene, o la docente, una relación de autoridad sobre el niño, la niña, sobre el adolescente, o sobre el hombre o la mujer. Si estamos hablando de un ámbito universitario, no hay que perder de vista que aunque hay una relación de autoridad, no hay la obligación, o no hay por qué sentirse obligado a hacer cosas que sentimos son violentas en términos digitales, o en términos físicos, o en términos presenciales. Y hay que buscar el espacio de contención y el espacio de denuncia. Evidentemente, comparto lo que mencionaba una persona antes de la audiencia: si hay un delito, debe haber una denuncia. Sucede con delitos digitales que los minimizamos, que los reducimos en importancia, pero es necesario que nosotras y nosotros seamos conscientes que las violencias digitales pueden ir en escalada y pueden trascender a otro espacio. No es, digamos, no es lógico que haya un plano de una relación personal que ocurre en el ámbito académico si no hay un consenso, y eso debe tenerse una claridad. Y si no hay un consenso, aunque haya una relación de autoridad y aunque ocurre en el ámbito académico, es una violencia y por tanto es necesario que se denuncie. No creo que haya dicho 5, pero en todo caso a esa le podemos sumar las que mencionaba antes sobre el uso de herramientas para proteger el historial de visualizaciones, las contraseñas, etc. Muchas gracias, doctora. Y me refiero a la maestra Valentina, igual también si nos quisiera ampliar un poco esta parte y aterrizar ya una última pregunta muy, muy particular. En esta parte de los acosadores que retomábamos, que cambian de cuenta, cierran y cambian, ¿existe desde su perspectiva y conocimiento legislaciones de carácter internacional que regulen, ¿no?, o que sancionen este tipo de situaciones en que un acosador esté creando perfiles, cerrando perfiles, y que podamos apoyarnos de ese tipo de legislaciones para poder buscar una sanción en este sentido?
bueno, retomando un poquito la pregunta anterior, yo creo que en los niños y las niñas es muy importante el contener, ¿no? Insisto, el contener y apostaría a una educación feminista, pero bueno, creo que María Ángela entregó todos los puntos para ayudar. La verdad, yo creo que la masificación de la ciberviolencia sucede porque, como también lo hemos expuesto acá, no se reconoce todavía como el grado el grado de gravedad de la ciberviolencia. Por lo tanto, creo que si bien hay tratados, hay tipificaciones en los diferentes países del globo, al parecer aún no hay algo así como una cadena completa de lo que de castigo en el fondo a estos hechos. Lo que sí se ha producido en el fondo campañas más globales, campañas que tienen relación más con marketing digital, campañas que tienen relación más con las mismas redes sociales, en cómo se maneja el tema de los abusadores. Yo creo que, insisto, yo creo que la toma de conciencia ante este tipo de violencia es clave para que también entendamos que tenemos un gran reto de convertir el espacio cibernético en un espacio seguro, tanto para las mujeres como para también la comunidad trans, la comunidad LGBT y por supuesto para nuestras niñas. Creo que eso es bastante trascendental. La conciencia de verdad, esto es violencia, no es menor, no es secundaria, o sea, en algunos casos ha llegado hasta el suicidio. No, no estamos hablando de tonteras en el fondo o de exageraciones. Muchísimas gracias, maestra Valentina. Muchísimas gracias, doctora María Ángela. Y para cerrar, me gustaría mucho aterrizar la parte que comentábamos. La violencia no solamente es aquella persona que la hace, sino también aquella persona que es omisa, que sabe que hay violencia y no hace nada por corregir o por apoyar la erradicación de este tipo de violencia. Nuestra universidad ha establecido protocolos de atención. La FES Cuautitlán tiene habilitados buzones para poder ser atendidos de manera virtual a toda nuestra comunidad universitaria. Se encuentran en el portal de la FES, pueden entrar en contacto con la Defensoría, que ahora ya cambia, la UNAD se convierte en Defensoría y la unidad jurídica. Y lo importante de esto es la denuncia, como bien decía la doctora Patricio y la maestra Valentina. La denuncia es la voz que nos va a hacer escuchar y que va a hacer el cambio en esta erradicación de la violencia. Si no denunciamos, recordemos que hay protección de derechos fundamentales, hay protección de derechos humanos y que necesitamos levantar la denuncia para que estos delitos se persigan y se sancionen. Sin duda, nosotros somos la diferencia. La sociedad tiene que crear y generar una nueva forma de pensamiento en donde no solamente se respeten los derechos de la mujer, sino que también visibilicemos a la mujer como lo que es, ¿no? Un ser humano que tiene los mismos derechos, ¿no? Y que cualquier otra persona. Dejemos atrás la discriminación, erradiquemos la violencia y construyamos desde nuestros hogares una educación, como bien dice la maestra Valentina, una educación sexual integral que permita la generación de un nuevo estado consciente, de una nueva sociedad que erradique la violencia desde el hogar para que el proceso educativo sea cada vez más fuerte. Le cedo la palabra a la maestra Vanessa y agradezco y fue un honor compartir esta mesa con la doctora Patricio y la maestra Valentina. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Maestra Vanessa, le regreso los micrófonos. Muchísimas gracias, maestro Luis Rubén. Les agradecemos mucho a la doctora María Ángela Patricio y a la maestra Valentina Bruna por todas estas aportaciones que nos hacen al tema. Sin duda es muy interesante.
Y quiero invitar ahora al doctor Francisco Montiel, nuestro secretario general, para que nos haga favor de entregar los reconocimientos respectivos. Muchas gracias, licenciada Vanessa Joachín. Bueno, pues ha sido un placer y sobre todo de mucha utilidad esta charla, estas reflexiones que nos han transmitido y sobre todo con una claridad enorme, pues y sobre todo teniendo la perspectiva que ustedes, María Ángela, doctora María Ángela, Valentina, tienen desde sus respectivos países. Sin embargo, de lo que se está hablando, el ciberacoso, pues es un tema que no es de fronteras. Hoy en día el tema de todo lo virtual y toda la cuestión cibernética, pues trasciende fronteras y en ese sentido, así como trae ventajas la comunicación, pues también nos mete a momentos de riesgo como es precisamente sufrir algún tipo de acoso, ¿no? Y sobre todo, pues a personas que tienen una mayor vulnerabilidad, como son los pequeños, ¿no? Las niñas y los niños, sin embargo, en general las mujeres. En ese sentido, pues yo agradezco mucho, de verdad, doctora María Ángela, maestra Valentina, ha sido un gusto, sobre todo los momentos también que vive Chile, prácticamente con este levanta, no solo por el movimiento feminista, que Chile y yo creo que México por ahí van de la mano, obviamente trabajando estos reclamos justos del feminismo, y desde luego que se tendrán que hacer oír, y qué bueno que así lo aclaraste, pues en esa intención de crear una nueva constitución. Desde luego que la voz de la mujer y del feminismo debe estar considerado ahí. Y bueno, qué decir de Venezuela, pues obviamente también un momento difícil, complicado, un entorno político, pues obviamente que complica por el tema de los acosos, de los obviamente bloqueos económicos, las políticas erróneas al interior, en fin, momentos difíciles, pero creo que de gran utilidad. Se agradece desde la UNAM, desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y pues agradecemos mucho su participación en este día tan importante, este 25 de noviembre de este 2020. Y obviamente procedo a entregar la constancia a nombre de las instituciones que lo han organizado este día y estos eventos. Obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, básicamente la Comisión Interna de Equidad de Género de la misma Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el nodo de la Catedral UNESCO, Universidad de Integración Regional, el Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana. Dentro de este grupo está la parte del aprendizaje servicio, precisamente trabajando la temática de la equidad de género, y desde luego con mucho gusto también apoyados por Sarraute Educación. Le entregamos la constancia, primero que nada, a la maestra Valentina Bruna por la participación y brillante ponencia en esta mesa redonda, Ciberacoso contra la Mujer, este 25 de noviembre del 2020, dentro de la Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias, maestra. Y la misma constancia, mismo contenido, y obviamente agradeciendo también su clarísimo y su brillante disertación, doctora María Ángela Petrizo, muchas gracias por compartirnos toda su experiencia y todo su expertise en esta situación, en este tema tan interesante del ciberacoso. Y obviamente pues a quienes de casa, no solo nuestro compañero y amigo de la FES Cuautitlán y de la UNAM, sino también, incluso también compañero de la Comisión Interna de Equidad de Género, que moderó de brillante manera y condujo la charla apropiadamente. Le entregamos la constancia al maestro Luis Rubén Martínez Ortega. Muchas gracias, Luis Rubén. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto damos por finalizada esta mesa virtual. Los invitamos también, por favor, a que nos acompañen a las 6 de la tarde. Tendremos otra mesa en el marco de las jornadas de eliminación
de la violencia contra la mujer, la mesa redonda, violencia de género y feminicidio, a las 6 de la tarde, por favor, acompáñenos. Finalmente, pues nos despedimos, les agradecemos mucho su presencia y nos vemos más tarde.